quasi 20 años después de la su publicación, la novela assolellas en catalán y también vuelve a las librerías del país en el su idioma original. Después de 20 años, Ediciones Trave decide reeditar otra vez No Fondero de la Alcordanza de Dios a raíz de que esta novela es publicase en este tiempo en catalán, tornada al catalán, y esta historia que es publicada primeramente en el 2004, fala de la historia de una familia rural y obrera formada por un padre, una madre, la abuela materna y los 4 fíos, que a lo largo de 9 meses tenten de sobrevivir a una de las huelgas más largas de la historia y que sucedió aquí en Asturias. Esa huelga extendióse desde Pallares de 1932 hasta agosto de 1933 y la familia tenta de sobrevivir a lo largo de esos 9 meses entre la fame, la más absoluta de las miserias, las enfermedades, el frío, la nieve, la falta de semillas con las que poder sembrar en la primavera. Todo endolcado pues, en una de las miserias más atroces de las que se conocen. A mí lo que me interesaba en sí no era tanto la huelga, sino situar a una familia obrera, a las personas, en una situación límite de falta de alimento y que sal después de vivir todo eso, ¿qué es lo esencial? ¿En qué queda eso esencial? Así que rebuscando encontré este suceso que está muy poco reflejado en la historia de Asturias, a pesar de ser la huelga más larga de Europa, conocida bastantes, y entamo a investigar. ¿De qué me sirve a mí que yo no soy un escritor de novela histórica, el fechu? El fechu sirve para situar a personas con ideas diferentes, con emociones diferentes, a unas situaciones límite, y que saquen de la vida cuando la vida te ponga al límite. Siempre sale de algún mensaje. Eso ya era lo que yo quería reflexionar en la novela, y de ahí recoger ese suceso con otro suceso histórico más, pero simplemente como molde para, digamos, apretar a esos seres y ver qué es lo mejor que puedo sacar de ellos. El proceso de documentación, como había muy poca documentación, tanto en la historia de Asturias como en determinados libros, al contrario, yendo a una hemeroteca a Sisión y buscando el Noroeste, que ya era el periódico fundamental que existía en aquella época. Así que dediquéme a leer todos los días del proceso de huelga y de ahí saqué cierta documentación. Como todavía quería saber más el sentido humano, intenté encontrar a una persona que en esa época, y estoy hablándote del año 2000, que tuviera en edad laboral en 1932. Y encontré a un señor que vivía en Pando, estaba allí sacando sus patates y su tal. Pregunté si podía hablar con él, si había vivido esa huelga. Él díxome que sí. La huelga es de la Dura Felguera, aunque no se cita en la novela, y estuvo explicándome cómo la había vivido él. Recuerdo que siempre que me dijo esa huelga no la perdieron, y esta que está sucediendo ahora, que de aquella también los obreros de la Duro en huelga también, alrededor del año 2000, 2001, tampoco la van a perder. La novela está contada desde el punto de vista de un niño, porque de alguna manera él, al sobrevivir a esa huelga, está mirando cómo resolver el propio conflicto para cuando él tenga una familia también. Él sabe que no va a poder salir de ese mismo círculo que ahora mismo tiene. Él seguirá trabajando en la fábrica metalúrgica en la que trabaja su padre cuando cumpla los 15, aunque ahora tiene 13. Sabe que tendrá que seguir el mismo camino que sigue sus padres, el sopá todos los días, y él de alguna manera escucha a la familia y sobre todo a su padre, que es su referente, siéntase al par del fuego al lado de él, para ver cómo resolver ese conflicto, porque él sabe que él también se va
va a tener que enfrentar a esos huelgues y a esos sufrimientos para llevar a una familia a sacarla, a que pueda sobrevivir a situaciones como estas que tanto se daban en esa época.